Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión de esta semana. Les pido, por favor, que se pongan de pie. Y vamos a proceder primero al saludo de las banderas. La bandera argentina, la bandera del Reino de España, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Les pido, por favor, que permanezcan de pie. Voy a leer un recuerdo de nuestro compañero y amigo Jorge Espóndola. Jorge Espóndola falleció en esta ciudad el 4 de junio a los 81 años. Estaba casado con María Regina Cruces y tenía 6 hijos. Era escribano, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En su destacada actividad profesional fue titular del registro número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integró la comisión asesora del Colegio de Escribanos en la Sala Derecho Comercial, la Sala de Derecho Civil y la Comisión Especial de Cursos de Extensión de Posgrados. Tuvo una extensa actuación notarial en el Banco Central de la República Argentina, el Banco Hipotecario Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Ahorro y Seguros. Se vinculó con empresas y entidades financieras como el Ateneo Pedro García, Sociedad Anónima Luis Mañasco y Compañía Limitada, Mantequería Modelo, Verónica, Sociedad Anónima, Financiera Buenos Aires, Sociedad Anónima, entre otras. Dictó cursos y seminarios, entre ellos el 43 Seminario Laureano Arturo Moreira, el 26º Jornada Notarial Argentina en octubre de 2022. Dictó seminarios sobre la Ley 25561 de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario. Fue miembro integrante de la Academia Notarial. En recuerdo de nuestro socio y amigo, les pido unos instantes de recogimiento. Muchas gracias. Les recuerdo de que el día 25 va a ser la entrega del premio rioplatense a nuestro amigo Juan Carlos Casañe, y estamos necesitando saber quiénes pueden o desean acompañarnos para esa entrega. El Rotary Club de Montevideo nos está insistiendo en que le pasemos la cantidad de gente que va a ir para organizar las cosas mejor. Así que, por favor, al que pueda ir, que nos avise lo más pronto posible. Muchas gracias. Ahora el secretario va a leer el informe de secretaría. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión del miércoles 5 de junio nuestro amigo Juan Insúa, a quien le deseamos hoy muy feliz cumpleaños. El orador de la fecha es el ingeniero agrónomo Héctor Huergo, quien disertará sobre la agroindustria, palanca del Renacimiento. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Participan de la mesa cabecera el expresidente Alberto Viul y los consocios Juan Gear, Diego Ranea, Pablo Plá, Andrea Grobo, Copatel, Diego Ibarbia, Jorge La Rosa y Francisco Castex, que está al llegar. Especialmente invitados nos acompañan Héctor Suárez Návar, invitado por Guillermo Combal, Hugo Lupi, invitado por Miguel Maxwell, Raúl Cata, invitado por Luis Curuchet, Horacio Quirós, invitado por Guillermo González Rosas, José Luis Calvo, invitado por Josué Berman, y Andrea Zereski, invitada por Andrea Grobo Copatel. Invitados del exterior, nos visita el Rotary Club de Salzburg, Austria, Julián Kessler. Hoy nos acompaña también Manuel González, periodista del diario Clarín. Les recordamos, una vez más, que el próximo 25 de junio se realizará la entrega del premio rioplatense en la ciudad de Montevideo a nuestro consocio Juan Carlos Casañe, y por cuestiones de organización, como se dijo, quienes estén interesados en asistir, por favor, confirmen su participación con Carolina. Próximo miércoles 12 de junio ocupará la tribuna nuestro socio honorario diplomático, el embajador de Suiza, Hans Rudi Bortis. Disertará sobre guardia suiza papal. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos
y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el ingeniero Héctor Huergo, ingeniero agropecuario, director de contenidos de YUP Rural del Grupo Clarín, conductor del Campo, la industria verde que se transmite por el canal rural, productor agropecuario, director de Eje FAS, que es una empresa que provee soluciones para una agricultura sustentable. Y además, Héctor Huergo fue presidente del INTA. Huergo, un gusto escucharlo. Muchas gracias Clara, muchas gracias al Rotary de Buenos Aires por esta convocatoria. Yo normalmente doy charlas, voy a distintos lados, recorro el país y siempre soy, creo, bien recibido. Ahora, es la primera vez en mis 50 y pico de años como comunicador en temas agropecuarios que me encuentro con un auditorio que me recibe con semejante calidez. Encuentro muchas caras conocidas, muchos amigos, muchos que tienen que ver con el sector también, pero lo que me llama realmente la atención es encontrar espontáneamente, sobre todo en los que no conozco, ese cariño, esa recepción, ese te leo, te sigo, me entero de las cosas del agro leyendo tus columnas. Así que la verdad que eso por supuesto, me llena de energía y me llena de compromiso, porque no es fácil, digamos, cuando a uno le ponen la vara tan alta, le tiene que hablar al mismo tiempo a gente que conoce de lo que vamos a conversar hoy y a gente que no conoce tanto, pero que tiene la mente abierta y la actitud permeable para recibir lo que modestamente les pueda aportar. Dicho esto, les quiero decir que me siento también orgulloso de pertenecer en mi nivel de modesto comunicador a un entramado social y económico que creo que tiene un poco la llave maestra para que resolvamos nuestra crisis secular y podamos arrancar nuevamente con el sueño fundacional de hace 170 años. Nosotros decimos, y Milei, a quien todos conocemos, ha dicho que la Argentina lleva 100 años de decadencia. La semana pasada Ricardo Arrazu, lo escuché, dijo, no son 100 años, son 120. Y yo quiero un poco partir la diferencia, porque creo que nuestra decadencia empezó a principios del siglo XX, pero tuvimos antes un periodo brillante que fue de 1860 a 1910, que yo denominado desde las páginas de Clarín Rural como la primera revolución de las Pampas. No es un título mío, es un título de una obra de un autor norteamericano, James Scobie, que escribió Revolution on the Pampas y que relató ese proceso fenomenal de la expansión de nuestra Pampa, que dio lugar a un país. Después de muchos años o siglos de desencuentros, de pronto decidimos organizarnos en torno a la Constitución del 53 y arrancó un país. Nos pusimos de acuerdo, vinieron los gringos, pudimos domar el territorio. No solo fue una conquista por el avance de la población europea, sobre nuestro territorio, sino también con una componente de salto tecnológico muy importante en aquel momento y de inversión, y de inversión no solo lo quería tranqueras adentro, aunque no existiera alambrado, ¿no es cierto? Pero inventamos el alambrado y las tranqueras, y cuando pusimos el alambrado tuvimos que inventar el molino, porque las vacas ya no podían encontrar el agua, porque estaba la trampa del alambrado. Entonces trajimos los molinos, después los empezamos a fabricar, nació la industria argentina del alambrado y del molino. Desarrollamos el oficio de alambrador, que hasta el día de hoy es una de los
eventos que hay en las exposiciones agropecuarias. Hay un concurso de alambradores, es un oficio típicamente argentino, pero además con insumos y elementos provistos por la industria metalúrgica, la siderurgia, producía el alambrado. Y junto con el molino hicimos las aguadas, también eso es chapa, molino australiano, está toda nuestra pampa húmeda, jalonada por este elemento clave, que es el agua que necesitaba el ganado. Pero fíjense lo que pasó, con ese objetivo de aprovechar una ventanita que nos abría el mundo, la Inglaterra de Dickens, de la Revolución Industrial, con obreros menos pobres y que empezaban a comer más y mejor y que requerían carnes y carne de calidad, y a Inglaterra y a Europa no les alcanzaba con lo que ellos tenían, entonces se abrió el camino para América, donde las vacas eran cimarronas, las habían traído los adelantados, cruzaron los ríos, se desparramaron por la pampa, se reprodujeron alegremente al amparo de los pajonales y de pronto teníamos ganadería. Pero era una ganadería muy rudimentaria que servía para producir cuero, fundamentalmente, las pulperías, cueros, pero de pronto el cuero toma valor porque llega la revolución industrial, con su industria textil y la industria del cuero también. Entonces exportábamos cuero. Y la carne, que hasta ese momento era casi un subproducto de la actividad del gaucho errante, que iba por los campos, bajaba una vaca, se comía el lomo, el resto para los caranchos y el cuero que se vendía en las pulperías. Y así funcionamos muchos años, décadas, siglos. La carne de pronto tuvo un negocio, pero había que conservarla de alguna manera. Y como no existía el frío, la solución era la sal, las salazones. Y hacíamos tasajo, charqui y tasajo. Carne que podían comer los esclavos americanos, digamos, en las Antillas, en el Caribe, y exportábamos eso. Eran los frutos del país, digamos, de la representación de los hacendados de Mariano Moreno antes de 1810, causas de la Revolución de Mayo. Queríamos comerciar más libremente todo eso. Bueno, pero ahí llegamos y no nos organizamos como país hasta 1850, 1860. Y ahí aparece un descubrimiento nuevo que es el buque frigorífico. Primero el frigorífico, o sea, la conservación en frío, la técnica del frío. Y después alguien que puso eso adentro de un barco. Y entonces de pronto nos encontramos con la posibilidad de exportar carne fresca a otros mercados. Y esos otros mercados eran los de la Inglaterra de Dickens, del taylorismo, digamos, de la revolución industrial que arranca allí en Birmingham, Liverpool y las ciudades del interior de Inglaterra. Y allá fuimos. Y para poder ir allá tuvimos que hacer los frigoríficos. O sea, acá había industria antes de 1945. La primera fue a fines del siglo XIX, vinieron capitales extranjeros, ingleses, franceses, algunos locales, y se hicieron los grandes frigoríficos, cuyas ruinas todavía están ahí al lado de frigoríficos nuevos que están en el mismo lugar donde se hicieron estos. Swift en Rosario, Sancinena en Bahía Blanca, lo que era La Negra acá en la boca del Riachuelo, Liebex en la provincia de Entre Ríos, un frigorífico que se construyó desde el río Uruguay y no había acceso terrestre, o sea que los obreros iban todos los días, llegaban en canoas a construir eso. Bueno, y lo hicimos. Y hubo que hacer los ferrocarriles. Y los hicimos, miles de kilómetros de ferrocarriles que datan de esa época. Después vino la decadencia ferroviaria, pero las vías están ahí. Y tenemos todo como para volver a empezar con eso. Bueno, así llegamos a convertirnos en los grandes proveedores de carne fina al mercado británico, fundamentalmente, y como para lograr esa carne fina necesitábamos ganado más fino, trajimos los tarquinos, los toros que están hoy plasmados en la etiqueta del whisky criadores, Tarquino, Virtuoso y Niágara, los tres toros fundadores de las grandes razas que todavía hoy
dominan y que le dan prestigio a nuestra carne aquí y en todo el mundo. La Argentina es exportadora de genética de las razas fundadoras. Y ahora hay razas nuevas porque hemos avanzado sobre el norte y para eso estas razas necesitaban cruzarse con el Brahman de origen índico que podía soportar grandes calores o otros ambientes y las cruzamos e hicimos las razas sintéticas en los últimos 45, 50 años. La semana pasada se hizo la muestra nacional de estas razas en la ciudad, en Riachuelo, a 10 kilómetros de la ciudad de Corrientes, una muestra extraordinaria con los principales productores y entusiastas, a pesar de toda la historia que hemos recorrido más recientemente, entusiastas y con el optimismo que nace de una actividad donde uno ve nacer y crecer algo. Eso está intacto, esa pasión está intacta. Como subproducto de esa necesidad de mejorar la calidad, tuvimos que mejorar el manejo de nuestros campos. Ya no alcanzaba con un pajonal, ahora teníamos el alambrado, había que hacer las pasturas. ¿Y quién las iba a hacer? La alfalfa. Y los gringos. Entonces entraron 8 millones de gringos y familias que se instalaron en el interior y armamos un tejido social increíble. Yo digo, la ganadería y la agropecuaria en general no está compuesta por cadenas de producción con distintos eslabones que se relacionan unos con otros. No, es un entramado social que involucra todo y esa es la vida en el interior. Son las ciudades, los pueblos, algunos en decadencia, otros progresando, en una dinámica muy azarosa, muy complicada por un mecanismo de succión permanente de la renta que genera todo este ecosistema del interior, todo este entramado social, a través de la captura por lo que hoy más simplificadamente llamamos el populismo, distintos modelos de captura de renta para redistribuirla según la intención o la visión de quienes tienen la habilidad para encaramarse en la política. Como consecuencia de ser los grandes proveedores de carnes finas, fuimos graneros del mundo, porque al refinar las tierras para producir alfalfa, que era el objetivo último, teníamos que sembrar algo. Entonces sembrábamos maíz, lino, trigo y finalmente lino o trigo con alfalfa. Quedaba la alfalfa y así alfalfamos 8 o 10 millones de hectáreas. Bueno, y con eso seguimos y fuimos tirando. No voy a detenerme mucho en lo que pasó entre 1910 y 1970. Todo lo que diría es que habíamos llegado a un punto en el que éramos reconocidos en el mundo por no había nada más rico que un argentino, se decía en París, donde cantaba Gardel, sino que además fuimos graneros del mundo, como subproducto de este modelo. ¿Qué pasó? El mundo cambió, nosotros también cambiamos, en algún momento descreímos de esto, aparecieron otros modelos conceptuales, otras ideologías, apareció posteriormente la teoría del deterioro de los términos de intercambio. Dijimos durante muchos años que mientras el mundo avanzaba en la industria y dejaba a los productos primarios, nosotros seguíamos pretendiendo desarrollar el país a partir de los productos primarios. Entonces, de pronto, esta visión que funcionó muy fuertemente desde 1930, 1940 hasta 1990, queda desmentida por la realidad, porque ahí se produce un cambio de época. Habíamos atravesado las dos guerras, el mundo se hizo cada vez más cerrado y proteccionista, así que había base para que crecieran estas ideologías de anti, entre comillas, primarización. Y entonces intentamos 1000 quimeras de todo tipo para desarrollar nuestra industria pesada, los sectores básicos de la economía. Nunca se consideró al agro como sector básico de la economía, simplemente porque estaba ahí, porque lo era, pero nunca se lo consideró, la academia no habló nunca del agro como sector básico de la economía. Solo algunos reivindicadores, también entre comillas, que tenían que decir esto cuando era lo natural. A nadie se le ocurre poner a un sector que está funcionando y que genera lo que ha generado como un sector de segunda.
Bueno, nosotros logramos plasmar esa ideología, esa idea. ¿Qué pasó? A fines de los 90, a principios del siglo, al eclosionar el siglo XXI, el mundo aparece con otra dinámica. Y ahí entran a funcionar dos paradigmas nuevos. Uno, el desarrollo de Asia como mercado. Hasta entonces nosotros éramos, de alguna manera, digamos, proveedores del mercado rico europeo y vendíamos granos en el resto de los países, pero Europa era nuestra mira y siempre estábamos peleando por una cuotita para entrar en un lugar donde había excedentes. Y no había forma. O sea, lo que existía ahí era no solo el proteccionismo que nos impedía entrar, sino la competencia desleal con países y empresas que volcaban al mercado internacional los excedentes generados a partir de los subsidios. O sea, proteccionismo, subsidios y subsidios a la exportación fueron una ecuación mortal para lo nuestro y que terminó alimentando la idea de que esto no conviene como proyecto país. Pero bueno, más allá de debatir si estábamos o no equivocados, lo concreto es que a partir del 2000 el mundo cambia y de pronto nos encontramos con un panorama absolutamente nuevo. Primero, aparece China. Nadie pensaba, todo el mundo soñaba desde los productores de alimentos. Acá lo que importa es que un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes, tenían por entonces casi el 20% de la población mundial, empiece a comer más. Bueno, los chinos empezaron a comer más. Ya no se reproducían como antes porque controlaban la natalidad, pero el efecto riqueza los llevaba a una transición dietaria. Entonces, no es que comían más, sino que requerían más productos básicos para comer lo que ellos querían comer, que eran proteínas animales. Y producir una proteína animal es mucho más complicado que producir granos, porque los animales no son productores, no capturan la luz solar y la convierten en producto como hacen los vegetales, sino que necesitan tomar ese producto para convertirlo en carne. Maíz, harina de soja y demás. Bueno, China entra en esa dinámica, pero también Vietnam. La India no, porque son vegetarianos religiosos y toda una cuestión más complicada, pero todos los países de Europa Oriental entran en un proceso muy dinámico de transición dietética que los lleva a requerir cada vez mayores cantidades de carnes, de proteínas animales de todo tipo. Algunas que podían producir ellos, pero no tenían los insumos, por ejemplo, cerdos. China se convierte ya a fines del siglo XX en el principal productor mundial de cerdos, pero para eso necesitaban harina de soja y maíz, o cebada o algún grano que se llama forrajero. Es lo que producía Argentina. Yo estuve en China en el año 98, ellos habían comprado una pequeña cantidad de soja ese año. Fui con Jorge Castro, que era secretario estratégico de Menem en aquel momento, y los chinos nos dijeron, tuvimos que comprar este año porque tuvimos una sequía importante, pero no vamos a seguir comprando. Y mucho menos soja transgénica, que la Argentina estaba empezando en ese momento con una transformación genética de la soja que fue la llave de una nueva revolución. Bueno, ¿qué pasó a partir de entonces? Compraron al año siguiente 4 millones de toneladas, al otro año 8, al otro año 15, 20. Hoy compran más de 100 millones de toneladas de soja por año. La Argentina pasó de producir 15 millones de toneladas a fines del siglo XX, 1998, 2000, a producir 50 millones de toneladas en el 2008. Llegamos a producir, la cosecha total de Argentina era de 45 millones de toneladas en el año 95 y en el 2010 llegamos a 150. Triplicamos la producción en volumen. Triplicamos la de soja, pero también duplicamos la de trigo, la de maíz y de todos los productos agrícolas. Y al mismo tiempo empiezan a comprar también el producto terminado que es la carne, las proteínas de distinto tipo. Entonces China, que no existía para el negocio de las carnes,
hoy es el principal importador mundial de carne vacuna, y en Argentina, donde nosotros le vendíamos el 100% de lo que exportábamos prácticamente a Europa, hoy Europa es el 15%, China el 70% y el 15% restante a los demás países. O sea que eso que parecía que no andaba, anduvo con mucha fuerza y hemos logrado esta triplicación. Yo hablo de la primera revolución de las Pampas, que fue aquella de la conquista territorial. Y ahora estoy hablando ya desde hace muchos años de la segunda revolución de las Pampas, que es que ya con el territorio ocupado, lo que estamos haciendo es poniéndole un segundo piso al campo. Estamos aumentando la productividad. Y con ese aumento de la productividad logramos triplicar nuestra producción agrícola al mismo tiempo que sostener la producción ganadera de lácteos, de cerdos, hemos crecido con pollos, hemos crecido con todo lo demás. Estamos realmente en un momento crucial para todo esto, porque tocamos el techo hace 10 años, desde entonces por esta visión equivocada de cortar las brevas inmaduras, dejamos al campo descapitalizado, a través del mecanismo de las retenciones y demás. Entonces no hubo forma de capturar esa rentabilidad para profundizar en este desarrollo. Y así llegamos a 2024. 2024 se produce un cambio político muy fuerte, donde esta estrategia de captura de la renta del campo a través de los derechos de exportación, léase retenciones, empieza a ponerse en tela de juicio. No sabemos qué es lo que va a hacer este gobierno, pero sí sabemos lo que ha dicho y lo que han sido las promesas de campaña y lo que guardaría coherencia con el discurso libertario. El sector necesita desplegar todo su potencial, necesita desplegarse a pleno con sus posibilidades, y generar esto que estamos esperando para salir del estancamiento que ya lleva más de 10 años. Tocamos esas 150 millones de toneladas, ahí nos quedamos. Podemos llegar fácilmente a las 200, simplemente dejando que la renta que genuinamente genere el sector vuelva a él. Esto no significa proponer un desfinanciamiento del Estado, un desfinanciamiento del sector público, sino la búsqueda de mecanismos que permitan mantener de alguna manera el equilibrio de las cuentas fiscales con la necesidad de rentabilidad para que el sector pueda hacer lo que tiene que hacer. Estamos en el absurdo de que si uno en este momento tiene soja, no puede ir al Banco Nación a solicitar un crédito. Y eso, que es una rémora del gobierno de Alberto Fernández, está vigente al día de hoy. Teóricamente caduca en un mes, pero a ciencia cierta no se sabe por qué está todavía este absurdo. Es decir, no es que no te dan la plata, sino que no podés conseguir crédito si no le vendés a quien te compra, y para que el Estado capture el 33%, uno de cada 3 camiones que vos le vendés a un Cargill, a un Dreyfus o a un Bunge para exportar. Bueno, eso es lo que hoy el sector reclama y necesita que de alguna manera se limpie para poder recapitalizarse y seguir adelante. Yo hablo de segunda revolución de las Pampas, la segunda es la de la vaca viva, que no está en contra de la vaca muerta. La vaca muerta está bien donde está, hay que extraer el recurso que es finito en términos conceptuales, no porque se acabe, porque seguramente no se va a acabar antes de que se acabe este tema de la energía fósil. Es decir, la edad de piedra no se terminó por falta de piedras, sino porque hubo una superación, encontramos otra cosa. Esa otra cosa está también en el agro, que tiene una propuesta dentro de este modelo de vaca viva, pensar en bioeconomía. Lo bio es lo renovable, de origen agrícola, de origen fotosintético. Eso es lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho hace 200 años, lo que seguimos haciendo a pesar de las crisis, a pesar de la captura de valor, y a pesar de las dudas que todavía hay en buena parte de la intelectualidad respecto a que
aquí podemos hacerlo. Muchísimas gracias por la atención que advierto de todos ustedes y a disposición para preguntas. Ingeniero Huergo, usted ha señalado que no ha habido una valorización de lo que significa el campo, el sector agropecuario para la Argentina. Para ponerlos en números, ¿podría decirnos en materia de exportaciones o retenciones cuánto en los últimos años le ha aportado el agro al país? Consideremos que las retenciones vuelven, porque ya habían estado antes, pero vuelven en el 2002 con la crisis y como justificados en la crisis social, alguien tenía que aportar algo para resolver la cuestión. Y un país que también estaba con las reservas en rojo. Bueno, ahí le aplicaron primero un 10% y enseguida se fue a un 10%. Después seguimos y llegamos al 35% de la soja, llegamos al tema del intento de las retenciones móviles, pergeñado por el hoy senador Lutó, o diputado, senador. Hoy senador. Bueno, y el conocido Guillermo Moreno, bueno, se intentó capturar la mitad de lo que se generaba en ese momento, pero en promedio estuvimos en el 30%, considerando todos los productos. 30% de 100 millones de toneladas por año durante 20 años son 200 millones de... 100 millones de toneladas por 20 años son 2.000 millones de toneladas. A un precio promedio de $200 por tonelada, que está por debajo del promedio actual entre maíz, soja y todos los productos, son unos 400.000 millones de dólares. Un PBI completo es lo que capturó el Estado, no hablemos del gobierno, porque fueron distintos gobiernos en materia de retenciones. Imaginemos esos 400.000 millones de dólares en infraestructura nueva, equipos de riego, valor agregado, criaderos de cerdos, instalaciones de tambo intensivo. El tambo en la Argentina está transitando hacia un modelo más productivo y sin embargo no hay capital para poder desarrollar esa transición. 400.000 millones de dólares es mucha plata que volcada en el interior hubiera tenido un efecto multiplicador impensado. Acá me han llegado algunas preguntas. Primero, ¿qué se puede hacer frente al impacto del cambio climático en el agro? Bueno, el agro es responsable como categoría global de un 30-40% de las emisiones de dióxido de carbono, tanto por la forma de producir agricultura en el mundo como por lo que se genera en materia de emisiones en todo lo que el campo usa. Por ejemplo, fertilizantes muy demandante en carbono, muy emisor de carbono, pero también la maquinaria agrícola, que es de acero, el neumático, todo de origen. Entonces, es muy importante lo que contribuye el agro a las emisiones. Ahora, en la Argentina estamos del lado bueno, porque acá hemos creado la tecnología de la siembra directa, que no es un invento argentino, pero sí es una creación local, esa difusión fantástica que ha tenido. Hoy el 95% de la agricultura argentina se hace sin laboreo, y eso significa menos consumo de combustible, una tercera parte de lo que gasta el mundo, de lo que gasta Europa, de lo que gasta Estados Unidos para implantar una hectárea de maíz, de soja o de trigo, sino que también se requiere menos acero, aunque no le gustan los proveedores de hierro, pero la realidad es que somos más eficientes. John Deere, la líder mundial en maquinaria agrícola, no se fundió porque el mundo haya entrado en la era de la siembra directa. Dejó de vender arados y vende más sembradoras. Bueno, eso es lo que está haciendo Argentina. Semana pasada hubo una exposición en Bulgaria. Los búlgaros vinieron ahora, esta semana, a una exposición en Argentina y hoy me pasaron el dato, han comprado 10 sembradoras que se fabrican en Armstrong, sur de Santa Fe, para hacer siembra directa en Bulgaria. Estamos irradiando nuestra tecnología en el mundo. Otra pregunta se refiere a una preocupación, la desaparición de tambos en la Argentina. Sí. ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo creo que si el sector... Primero, lo que mata al tambero es la inflación, porque la leche se cobra 45 días.
y más allá de a qué plazo la cobra digamos, la Serenísima o quien sea, la realidad es que en un marco inflacionario uno está comprando los insumos prácticamente al contado y está recibiendo el fruto de su actividad a los 45 días y así no funciona nada. Y después, bueno, hay una transición tecnológica que seguramente va a derivar en modelos más intensivos, lo que puede implicar concentración. Muchos posiblemente salgan de la actividad o necesiten de alguna manera coordinarse con sus colegas para que se puedan mantener viables. ¿Cuál debería ser la meta de la Argentina? ¿La agroindustria o la venta de materia prima? Y en esta pregunta también se incluye, ¿el agro argentino tiene pensado aplicar inteligencia artificial en este esquema? Lo primero va de suyo, digamos, Brasil, Estados Unidos, que son nuestros colegas y competidores, exportan los insumos y los productos terminados. Estados Unidos, Brasil es el principal exportador de soja, pero también es el principal exportador de carne vacuna, que se hace cada vez más con granos. Así que van las dos cosas juntas. Uno provee los insumos y puede producir también el producto terminado. Para eso lo que necesita es tener la capacidad de capturar para sí ese excedente y volcarlo en las inversiones necesarias para esa transformación. Así que no es una cosa o la otra, sino que son las dos que pueden ir en conjunto. Y la segunda que... rápida. El tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial, yo creo que si hay algún lugar donde se está aplicando a full es en el agro, porque las máquinas son inteligentes. Lo que nos falta es un poco de conectividad y felizmente, entre comillas, le falta a todo el mundo, porque Starlink, digamos, y Elon Musk no está resolviendo el tema de la conectividad. Lo está haciendo a nivel puntual, o sea, uno le puede llevar internet al puesto en el campo, entonces la patrona puede ver televisión, el noticiero, estar informado y demás. Pero hoy las máquinas son inteligentes y para ser plenamente inteligentes necesitan conexión no por el individuo o por el lugar, el punto fijo, sino en un esquema móvil, en todos los puntos de un potrero, donde están transmitiendo datos que los recibe la empresa, los ingenieros de la empresa Class en Alemania y le pueden avisar al maquinista en tiempo real, cuidado que se te está calentando un bolillero, capaz que se te tapó un alemite, engrasado antes de que se te rompa, porque después el servicio es carísimo y además está parado un día. Entonces, esa inteligencia artificial es un paso hacia la inteligencia artificial a pleno, está funcionando hoy en toda la maquinaria. Y hay ejemplos muy elegantes, una cosa que se llama silo real, por ejemplo, lo doy como caso. Recién hablábamos sobre el destino del polietileno que hace Dow en el polo petroquímico de Bebank. ¿Saben? El principal destino de ese polietileno es el silo bolsa. La Argentina, digamos, el sector que más consume polietileno es el productor agropecuario a través de los silos bolsa. Bueno, el silo bolsa fue una solución espectacular para resolver los problemas de almacenaje. Pero ahora, ¿qué le han metido? Inteligencia artificial para que se pueda ver desde los satélites en tiempo real lo que está pasando con cada silo bolsa y de esa manera, metido en un esquema de blockchain, se puede guarantear o dar garantías al Banco de Galicia, y estoy hablando de casos concretos, que le ha dado crédito a un productor basado en los silos bolsas que tiene almacenados en su propio campo. O sea, no hay que mover la mercadería, sino habría que hacer un doble flete, llevarlo hasta una instalación de acopio donde se pueda guardar y controlar. Ahora no, está en el campo y a través de la inteligencia artificial o estos mecanismos se puede saber lo que hay y tenerlo encriptado para que los actores económicos hagan negocios. ¿Qué influencia tiene la Agenda 2030 de carbono neutro y qué piensa sobre las emisiones de metano? Y la pregunta es si Argentina debería apartarse de esa agenda. Flor de debate en el sector se enerva cuando se habla de la Agenda 2030. Yo lo veo como una gran oportunidad. Yo abrazo no a la Agenda 2030 específicamente, sino el concepto de luchar contra las emisiones y tomar la cuestión del calentamiento global
por las astas, porque existe y porque la humanidad ya se puso de acuerdo con eso, y no convertirlos en terraplaneros desde la pampa húmeda diciendo eso no existe, son cosas que nos quieren vender, etcétera, etcétera. Son negocios de otros. No, no, no. Todas las compañías, pregúntenle, acá debe haber más de uno vinculado al sector petrolero, si es fácil conseguir financiamiento para cualquier proyecto que tenga que ver con la añosa industria del petróleo hoy. Eso no significa que no hay que hacerlo y que no se pueda hacer. Digo que no es fácil porque el mundo ya decidió otro camino. En eso hay una oportunidad para la Argentina, porque somos eficientes, sabemos producir con siembra directa, con bajas emisiones, y para el tema del metano específicamente, que es, digamos, el gas que producen las vacas rumiantes, bueno, hay alternativas porque aparecen productos naturales y demás, y mecanismos que tienen que ver con la eficiencia, que es lo que permite reducirlos. Tenemos más emisiones si tenemos un rodeo de 100 vacas, de las cuales paren un ternero 60, que si alguien tiene un rodeo, como el que me comentaban recién, que tiene 100 vacas y 98% de porcentaje de parición. Eso es reducir las emisiones de metano. Porque con las mismas vacas que producen la misma cantidad de metano, tengo un 50% más de terneros. El camino de la eficiencia es el primer paso en materia ambiental, y aquí lo estamos dando. ¿El actual valor del dólar le sirve al agro? Yo diría que, con una mano en el corazón, creo que el problema del dólar hoy es marginal para el agro. Por supuesto que el tema es salir del cepo, después veremos cuál es el valor que toma, pero lo que realmente deteriora y que produce una detracción del dólar son las retenciones. Entonces lo primero es eliminar esa captura que hace el Estado de la renta, esa expropiación, a través de mecanismos que no, no pagan otros sectores de la economía. Quiero recordar, porque lo recuerdo mucho como periodista, lo que ocurrió en la Argentina en tiempos de la 125, que fue un hecho histórico para el campo, creo, por todo lo que produjo, y también para el país. Y yo recuerdo, corríjame si yo me equivoco, que cuando nadie se daba demasiado cuenta de lo que significaba para el agro y para el país la 125, uno de los primeros que empezó a alertar sobre ese tema fue usted. ¿Es así? Bueno, sí, saltamos todos, ¿no? Pero sí, a mí me tocó, yo recuerdo que escribí un editorial en Clarín Rural que era una carta abierta al ministro Lustó, que se repartía en las rutas, los piquetes, y yo no sabía, me enteré mucho después que la gente la fotocopiaba y la repartía. Sí, y yo decía exactamente esto, es decir, ¿cuál es le preguntaba a Lustó, ¿cuál es la lógica de esto, más allá de la ética? Es decir, ¿no te das cuenta que estás frenando a lo único que se está moviendo bien? Había otros sectores necesitados. Siempre hay sectores necesitados en la Argentina. Yo como jubilado necesito más que algún productor agropecuario que puede tener una renta bruta todavía hoy después de las retenciones superior. Pero yo me imagino un interior pujante, fábricas de maquinaria, ¿no es cierto?, que podrían vender el triple de lo que venden, porque saben que la edad promedio de una cosechadora en la Argentina es 10 años y en Estados Unidos es 3 años. La edad promedio del parque. Estamos con equipos absolutamente obsoletos. Los camiones chocan porque le fallan los frenos, porque son viejos. El promedio de las cosechadoras puede ser 10 años de las que están activas, pero de los camiones es peor. Tractores 15 años. Y eso es gasoil que estamos quemando de más. O sea, creo que el agro necesita recuperar rápidamente su capacidad y su potencial. Si le dejan la plata, son 10.000 millones de dólares por año, que no lo recibe, después lo recibe con cuentagotas, con algún crédito, que a veces no se lo dan por esto de que todavía no vendiste toda la soja. ¿Cómo, le hago la última pregunta, cómo explica usted esta resistencia del sector político en general, con respecto a la potencialidad del agro y lo que significa el agro? Porque al mismo tiempo es el mismo sector político, cualquiera sea que esté en el poder, que espera con desesperación el ingreso de lo que aporta el agro.
¿Cómo se entiende esto? Porque nos falta plata, no hay plata. Necesitamos plata, ahí está fácil. Te espero en el puerto. Te espero en el puerto. No te dejo embarcar si no pasás por caja. ¿Cómo se sale de esto? Y yo pienso que un mecanismo es, mirá, dejemos las retenciones, hay que reducirlas, pero modifiquemos el concepto. No son más derechos de exportación, que es el derecho que se arroga el Estado para capturar parte de tu producto. Convirtámoslo en todo caso en un anticipo de ganancias y te doy o un cheque fiscal o un bono. Entonces, en lugar de darte un pagaré y una autorización de embarque, o sea, con lo que vas y cargas el barco, ahora te doy eso mismo, pero además te doy un pagaré. El exportador se da vuelta y con ese pagaré, que puede ser por el 20% del producto, ¿no es cierto?, paga el 20% de la mercadería que compra. Y hacemos funcionar un esquema con una ficción de precio lleno. El productor cobra el 100%, solo que el 80% en cash y un 20% con un papel. Pero por lo menos le das un papel. Hoy se lo sacás sin anestesia. Yo creo que implementar un mecanismo así sería un gran estímulo para que después con ese papel puede pagar el IVA del fertilizante o el 50% del equipo de riego que se financia a través de la banca pública o privada. Solo regando 1 millón de hectáreas más, tendríamos en la Argentina unos 2.000 millones de dólares anuales con la misma infraestructura. Todo lo que hay que hacer es pinchar, poner equipo de riego, bombas desde los ríos. Hoy hablábamos, Carlucho Begui me trajo un artículo que acaba de escribir sobre el río Bermejo. Sobre el río Bermejo conozco un solo proyecto de riego, que era de Ornequian, que no sé dónde está parado, para producir algodón en gran escala. Grandes organizaciones argentinas. La empresa que tiene la sigla Agro en Wall Street es una empresa con management argentino, basada acá, que es Adeco Agro. Adeco Agro. Bueno, Adeco chupa agua del Paraná en 2 o 3 lugares y riega 50.000 hectáreas de arroz. Y poco lo conocemos y yo no me animo a contarlo mucho porque les van a caer encima con algún impuesto. Les van a querer cobrar por el agua. Pero la realidad es que están convirtiendo agua del Paraná, que corre alegremente hacia el mar para salinizarse, la están convirtiendo en un producto de exportación como el arroz. Bueno, de esos ejemplos o posibilidades tenemos para millones de hectáreas. Ingeniero Huergo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. La costumbre es entregarle un obsequio al orador. Hemos preparado un libro de los 100 años de Rotary con una dedicatoria especial a Héctor, que se lo vamos a entregar en este momento agradeciéndole su presencia aquí. Muchísimas gracias. Una honra. Gracias.